A partir de este momento, comienza Ejes. Conrado, Fabián y Juan Manuel te invitan a un programa donde el tiempo corre diferente. Un disparador y los ejes que lo atraviesan. En la 89.3, Barriletes FM. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, ¿para qué los quiero engrasados? Si a mí me gusta que suenen, ¿para qué los quiero engrasados? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. He andado tantos caminos sin nadie que me entretenga. He andado tantos caminos sin nadie que me entretenga. Ahora más Esteban. En Comodoro. Más bien, estoy bien. No, estoy bien, escúchame. ¿Me escuchás? Bueno, me voy a Malvinas. Yo también te quiero mucho. No llores, te lo pido por Dios, no estoy bien. Tengo muy poco tiempo, se va a cortar, tengo un minuto para hablar. Escúchame, me escapé para hablar con vos. Escúchame, estoy bien, te va a llegar una carta, léela, te cuento ahí lo que pasa. Estoy bien. ¿Me escuchás a mí? Mamá. ¡Hola! ¡Hola! ¡Mamá! Mañana del día 22. Madre, hoy es tu cumpleaños. Chaco, qué lejos que estoy. En mi carta les dejo mi amor. Todo es blanco y aquí en mi alrededor nos humillan con grandeza. El Tano, el Polaco, el Andrés. Madre, cayeron los tres. Es de noche y los salgo a buscar. 1000 estrellas me quieren contar. Hace frío y aquí en soledad hay 1000 almas que de guardia están. Y sos un poco de sol, toda nieve, toda viento. Sos un puerto argentino con bandera de otra nación. A partir de este momento, estamos bajo las órdenes de los mandos británicos. Vamos a permanecer en nuestros lugares hasta que se reagrupen nuestras fuerzas. Que sepa el mundo, América es un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Es la carta que nunca llegó, escrita allá en Malvinas. Fue en abril del 82 de un soldado que nunca volvió. Y sos un poco de sol, toda nieve, toda viento. Sos un puerto argentino
Hoy en Ejes vamos a ser recontra injustos, y son esas injusticias que duelen. El tema era que no podíamos ser excesivamente injustos y un 2 de abril no hablar de lo que nos acaba de empezar a contar, nos acaba de abrir la puerta a la Sole con esta hermosísima canción. Soy de los que piensan que no está bueno acordarse solo el 2 de abril de todos aquellos que dejaron la vida, los recuerdos, la piel, la sangre, el corazón en Malvinas. Porque muchos de los que tuvieron la bendición de volver dejaron muchas cosas allá también. Por eso, cada vez que se nos atraviesa un micrófono y en alguna cancha vemos alguna bandera con esa silueta tan particular que tienen las islas, tratamos de acordarnos, así sea octubre, noviembre. Es injusto que los llamemos justo hoy, porque todos los llamamos hoy y después seguramente nos olvidamos. Nosotros acá, y ojalá que nos crean, tratamos de no hacerlo, pero como hoy en Ejes, 2 de abril, no íbamos a hablar de lo que fue la gesta de Malvinas, no íbamos a hablar de lo significativa que fue la provincia de Entre Ríos para esta historia que se sigue escribiendo aún, porque se sigue escribiendo en el recuerdo, en la emotividad, en el respeto, en los actos, y se tiene que seguir escribiendo todos los días. Bienvenidos a Ejes, un tema y los ejes que lo atraviesan. Estamos para compartir una horita y media con la evocación, el recuerdo y tratar de hacer un programa sobre Malvinas en radio, un toque diferente. Mi nombre es Conrado Verón. Fabián Tedesco, doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches para todos. Sí, la verdad que es un día, una fecha que nos atraviesa a todos, tal cual Ejes. Trae muchos recuerdos. Nosotros éramos muy chicos. Sí, sí. Recién estábamos hablando fuera del aire con Conrado. Yo estaba a punto de cumplir 7 años. Tengo pegado en la memoria ese momento que me enteré. No entendía bien de qué se trataba. Yo salía muy temprano a la escuela, iba a la escuela French de la ciudad de La Paz. Mi vieja me estaba despidiendo en la vereda y sale mi vecino en ese momento, un vecino que teníamos enfrente que ahora no está, Vaso del Pon, gritando: las Malvinas son argentinas. Yo tenía 7 años, no sabía de qué estaba hablando, era todavía, uno no tenía la conciencia, pero me quedó muy grabada la emoción. Iba envuelto, no me recuerdo bien si iba envuelto o iba moviendo una bandera argentina con sus manos. Y eso me quedó para siempre. Sí. Eso y una anécdota que contaste vos, que yo la viví un poco más, unas cuadras después de que vos, ver pasar los camiones por la plaza de la ciudad de La Paz. Pero sí, es verdad, muchas veces nos acordamos de ellos en el 2. Personalmente creo que me acuerdo de Malvinas siempre, eso me deja tranquilo. Pero bueno, vamos a tratar de hacer un programa diferente. Igualmente hoy tenemos un par de sorpresas para darle a todos los demás. Este programa está hecho por paceños. Nosotros nacimos allí en el norte entrerriano y convivimos durante nuestra infancia con el glorioso grupo de artillería 121. Y allí salieron los camiones con cañones, que después participaron. Hoy vamos a hablar de algo así, y nos vamos a La Paz porque allí está el otro conductor del tercer eje que tenemos aquí, más allá de la música y más allá de nuestro operador Nazareno Casís, a quien le agradecemos, Juan Manuel Sabas. Juan Manuel, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Conrado. Buenas noches, Fabián. Y sí, sumarme a esos recuerdos de esas primeras horas, esos primeros momentos de cuando nos enteramos de que las Malvinas eran argentinas, que se habían recuperado las Malvinas, del mismo recuerdo en la familia, preparados para ir a la escuela y los gritos y la alegría. Y también el recuerdo de ver pasar esos camiones del Grupo Artillería 121, primero por la Escuela San Martín y después ir con unos familiares de unos vecinos hasta llegar hasta Castelarco para también hacer un segundo saludo a ese vecino que empezaba a marchar para el sur.
Hoy vamos a hablar con un excombatiente y tenemos que empezar a aprender, es feo decirlo, 40 y pico de años después, pero tenemos que empezar a aprender que hay cosas que a ellos no les caen bien. Cuando decimos los gurises, los pibes de la guerra, eso no está bueno, no les gusta. Cuando hablamos de desmalvinización, eso ocurrió, ellos lo sienten todos los días, y esa flor de piel, porque ellos volvieron en carne viva, y su familia quedó en carne viva, y han pasado demasiadas cosas en este país, y nosotros seguimos con una deuda lamentablemente no saldada con ellos. Hoy vamos a tratar de tocar el tema Malvinas desde otro aspecto, porque claramente va a estar el deporte, claramente va a estar el turismo, si se nos permite, porque hoy se puede ir a las islas, a visitarlas, a recorrerlas. Obviamente, las Islas Malvinas hoy con habitantes ingleses, con cultura inglesa, con reglamentos ingleses y con detalles que son imperdibles, y vamos a tratar también de desmenuzar, luego de la charla con un excombatiente, vamos a tratar de desmenuzar desde el punto de vista de la medicina la cuestión psicológica de la que tanto se habla, etcétera, etcétera. Hoy miraba en la tele una excombatiente, una de las enfermeras que estuvo allí en el frente de batalla, que se subió a un taxi y la bajaron porque ese tachero no quería llevar milicos de M, etcétera, etcétera, en una confusión muy importante de ese muchacho, y siguen pasando ese tipo de cosas, no importa la ideología, siguen pasando ese tipo de cosas que esta gente sigue padeciendo. Ojalá que, más allá de la bronquita o la bronca que les da, que lo llamemos el 2, ojalá que también se sientan de alguna manera, si a alguno le toca escuchar el Ejes de hoy, de alguna manera homenajeado, porque si hay algo con lo que vamos a hacer este programa es profunda admiración y profundo respeto. La música siempre está presente en Ejes, de hecho la atraviesa permanentemente, y Malvinas ha dejado muchas notas después de lo que pasó allá en el hemisferio sur, allá en las islas, en aquel abril, mayo y junio del 82. ¿Vamos a escucharla? Vamos a empezar con algo de música, vamos a seguir con Ciro y los persas, Héroes de Malvinas, un tema que les dedica a todos nuestros héroes. Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento sur helado. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirse tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Buenos Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada, y coraje fue lo que ellos demostraron frente a 1, 2, 3, 4 enemigos, los ingleses que venían
jefes argentinos, la basura indefinible de esa historia que soñó con perpetuarse en la Rosada. Debería haber sido inmediatamente por sus mares en la gran plaza de Mayo fusilada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. De tu gente que la bala más voraz del enemigo. Hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido. Y allá quedarán eternos centinelas sin relevo, esperando que algún día sin que corra sangre vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Bueno, Ciro y los Persas en la cuestión musical que atraviesa Ejes todos los martes hasta las 23:30 compartimos un tema y los ejes que lo atraviesan. Estamos hablando de Malvinas. Y tenemos el placer de presentar a un amigo de la casa. Sí, sí, para mí es un gusto, yo sé que para vos también y para sí, Pitoto claro. En La Paz también. Vamos a charlar un rato con Pedro Barbosa. Pedro Barbosa, aparte de ser uno de los héroes de Malvinas, haber sido un excombatiente, ser un excombatiente, haber estado en las islas, quiero comentarle que para nosotros tiene alguna cuestión de cercanía más importante. Por ejemplo, para Conrado, algo familiar. Familia, sí, señor. Para mí es uno de los amigos de mi hermano mayor. Aparte, tenemos que también decir que el padre de Pedro, Juancho Barbosa, fue profesor nuestro de educación física. Sí, señor. Así que hay mucho que nos acerca con Pedro. Pedro, buenas noches, te agradecemos muchísimo que estés con nosotros acá en esta comunicación. Un abrazo grande, ¿cómo andás? Hola, buenas noches. Fabián, con Fabián hablo. Sí, Fabián te habla, ¿cómo andás, Pedro? Fabián. Bueno, saludo a los chicos ahí, que los conozco. Y bueno, muchas gracias por la introducción de la presentación. Pedro, Conrado, ¿cómo te va? Un placer saludarte. Hola, Conrado. Muchas gracias, qué lindo escucharte. ¿Qué día tuviste hoy? Mirá, estos días, yo ahora estoy buscando poca actividad, acepté esta llamada de la radio, porque viste que a medida que pasa el tiempo y estas fechas nos ponen un poco más sentimentales, ¿no? Así que bueno, estuve un día tranquilo acá en la quinta que tengo en Paraná. Y bueno, eso, y esperando la llamada de ustedes, por supuesto, siempre atento a la paz que claro que el pueblo, nuestro pueblo. Sí, señor, nosotros arrancamos el programa diciendo que íbamos a ser injustos y íbamos a tratar de no ser tan injustos porque coincidimos en esta historia de que no está bueno que siempre nos acordemos el 2 de abril y después hay una especie de desidia, de olvido, de que cada uno sigue en la suya. Y mientras tanto ustedes están recorriendo el día a día. ¿Te jode un poco o no? Con sinceridad. No, para nada. Lo que pasa es que por ahí no te dan los tiempos, por eso más que nada prácticamente he dejado la actividad esta de charlas y todo, por el amontonamiento de compromisos, ¿me entendés? Hablando pronto y en criollo, ¿me entendés? Bueno, pero igual siempre, si es de La Paz y bueno, amigos como ustedes, por supuesto que estoy a disposición. Pedro, antes de hacer alguna otra pregunta que tenga que ver con las islas, ¿qué recordás de aquellos momentos en La Paz antes del 2 de abril? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo era tu vida? ¿Cómo era estar haciendo la colimba? ¿Qué amigos había?
¿Recordás algo de eso? ¿Nos podés contar un poco de el antes de ir a Malvinas? Sí, por supuesto, hice el servicio militar en el 81 y bueno, me dieron de baja en marzo del 82 y cuando me convocaron para ir a Malvinas estaba en la isla con unos amigos conocidos, hermanos, también de La Paz, Luis Sechi, no sé si lo recuerdan, Seguro, claro. Mariano Crespo, el Gordo Valenzuela. Claro que sí. Federico Coegler, creo que estaba, no sé si no estaba, pescando Eduardo Martín, el médico. De campamento, Pedro, perdóname, campamento, pescando. Estábamos pescando cerca de Guayquiraró. Ajá. Y por radio, me acuerdo que me llamó mi tía Berta Bilbao, mi madrina, hermana de mi papá. Y bueno, me fui hasta la Esmeralda, que me estaba esperando papá en la camioneta, y yo quería parar en casa a saludar a la mamá, y mi viejo me dice, no, él ya tenía la ropa que yo de civil, no, pero una muda de ropa para que ir directamente al cuartel. Y ahí tuvimos una charla, y bueno, me dice, mirá, yo soy profesor en el colegio, si hay algo que tengas que hacer, hacelo. Yo no tengo que... No tendría que dar explicaciones de un hijo que no cumpla con su deber. Eso me lo dijo en la puerta del cuartel. Y bueno, ahí me bajé. No me dejó saludar a la mamá, me acuerdo. Fue un momento difícil, pero cuando me ofrecieron para cruzar a Malvinas, me acordé de él. Porque fue voluntario, yo fui voluntario en Malvinas. Uh-huh. Yo estaba en una sección de ametralladoras MAC, y junto al tirador, porque yo era el auxiliar, el que llevaba los proyectiles y los repuestos de la ametralladora, y nos despertaron una madrugada y un jefe de sección nos preguntó si queríamos ir a Malvinas, y por supuesto pensé en mi viejo, justo el momento, ¿no? Uh-huh. Y bueno, dije que sí, en el momento, y mi compañero también, Luis Duarte de Federal. Recién hablábamos con Fabián, yo vivo hasta el día de hoy en Barrio Sur, le cuento a la gente que no conoce La Paz, Barrio Sur en aquella época era el primer barrio después del cuartel, es decir, Exacto. Ustedes salieron del cuartel, el primer barrio por el que pasaron fue por Barrio Sur, y yo tengo la imagen de todos ustedes, nosotros con las banderitas apoyando, Fabián y Juan Manuel se acordaban de la plaza, y una foto histórica con lleno de gente, etcétera, etcétera, pero llegaron al arco y agarraron la ruta, es decir, ya dejaron de recibir los vivas, las loas y el aliento, y se quedaron con el ruido de los Unimog, de los camiones, y ya pensar, decir, bueno, listo, ya nos despidieron. ¿Te acordás de ese momento? Porque me imagino que tiene que haber sido uno de los primeros momentos de decir, bueno, ya estamos yendo para allá, dejaron de sentirse reconocidos y queridos por todo el pueblo y ya entraban en una rutina de viaje que fue largo, tren también, etcétera, etcétera, pero ahí me imagino que fue el primer momento, después de la euforia de los saludos de todo el pueblo, de quedarse con ustedes mismos, ¿no? Bueno, mira, primero que la noche por ahí te da melancolía, pero nos teníamos que mover según las instrucciones militares y los métodos. Esos cañones circulaban únicamente de noche y eran camuflados de día, estando en los asentamientos, ¿no? Así que bueno, calculé que era una noche muy cerrada, me acuerdo, y prácticamente escondidas amanecimos en Santa Fe, embarcando los cañones, camiones y todo eso en trenes de carga. Y bueno, nos tocaba Imaginaria. Hoy me contabas una vivencia de Troncoso, sí. Del Negro, mi querido amigo, hermano, que compartimos la guerra juntos. Y bueno, también nos tocaba Imaginaria. Ya cuando entrábamos en la zona sur se empezaba a notar el frío, ¿viste? O sea, ese frío que realmente golpea, lo sentíamos mientras íbamos siempre de noche circulando con los cañones. Pedro, yo mientras te voy escuchando me imaginaba de
pasaste de pescar con tus amigos, no poder saludar a tu madre, y de golpe y porrazo te encontraste en el sur, a punto de cruzar y volar hacia las Malvinas en uno de los peores momentos, porque si yo mal no recuerdo, a vos te toca cruzar medio que al final, ¿no es cierto? Exacto. Nosotros, la orden llegó el 6 de junio para cruzar a Malvinas y bueno, mientras preparamos los pertrechos y fuimos a Comodoro, pasaron unos días y empezamos a ya embarcar en los Hércules, que yo siempre digo, a esos pilotos les debemos la vida, ya que la forma que tenían, el método de vuelo era increíble, ya que ellos, por un descubrimiento que había hecho un piloto, un héroe, hoy lo comentaba, un héroe de Sunchales, Owen Kripa, descubrió que cruzando él ya lo conocía seguramente, cruzando lo más cerca posible de los buques, o entre en medio de los buques, y a baja altura los buques no podían tirar, porque estando en paralelo, se pegaban entre ellos. Y nosotros cruzábamos a 6-7 metros del agua, calculando que es un Hércules, sostener la gravedad a esa altura, es casi imposible. Y nuestros pilotos lo lograron. Nosotros fuimos en el segundo avión y bueno, prácticamente el primer avión lo sorprende y el segundo queda en la emboscada, ¿no es cierto? Así que sufrimos un nutrido fuego de antiaéreo. Por suerte lo pudimos superar y llegar a Puerto Argentino, que también pisar tierra firme para nosotros, soldados de ejército, era un alivio después de semejante estrés que pasamos en ese momento, ¿no? ¿Ustedes sabían, Pedro, perdóname, ustedes sabían que iban a tener que atravesar por la flota y cómo lo iban a hacer? ¿Eran conscientes a dónde se estaban metiendo? Por eso cruzamos solamente 26 de 800 hombres, los que primero se eligieron las 2 baterías, que son los 2 cañones, más rápidos para cargar y disparar. Bueno, llegamos allá, que prácticamente era un infierno el aeropuerto, heridos, muertos para cargar en el avión. Me acuerdo que encontré un compañero después de varios que había sido herido allá en Malvinas en un combate, y ahora lo dejaron tapado con una manta en calzoncillo abajo del ala, mientras nosotros descargábamos los pertrechos nuestros en nuestro cañón, los proyectiles, balas, ametralladoras, todo lo que teníamos. Pero bueno, eso fue un alivio, pisar tierra, aunque haya sido en pleno combate, fue realmente, nos apagó el estrés que traíamos en el avión. Pedro, ustedes de La Paz, si yo mal no saqué la cuenta, del Grupo Artillería 121 fueron alrededor de 30 personas, ¿no es cierto? 26. 26, bien. Y después estuve averiguando y hubo muy pocas personas de Aeronáutica y Marina. Me dieron el nombre de Sánchez y de Raúl Callejas, que fueron por Aeronáutica, y de Marina, Daniel Vila. ¿Recordás alguna otra persona más que yo me esté olvidando o bueno, está bien así? No, y bueno, estaba alguien que estuvo destinado, que encontré en Malvinas, Cristino Ferreira, un amigazo, lo encontré en Malvinas, una anécdota hermosa tenemos porque él, cuando íbamos cruzando cerca de su posición, que había sido muy bombardeada la noche del 13, y nosotros ya prácticamente volviendo a Puerto Argentino, él preguntó de qué unidad éramos, y le dijeron que éramos de La Paz, y dice, ¿quién es de La Paz? Y bueno, me señalaron a mí, y él fue y me alcanzó, realmente estaba con mucho deterioro, digamos, no físico, sino de haber estado en combate, ¿no es cierto? Se notaba muchísimo su veteranía de guerra, y me preguntó, ¿vos sos de La Paz? Sí, ¿lo conocés a Juancho Barbosa? Dice. Mi papá. Dice, porque yo conocí a mi mujer en la pizzería de él. Yo soy el hijo.
Y vos sabés que me abrazó de una forma, pero tan, ¿cómo te puedo decir? Con mucho sentimiento, ¿viste? Dice, pero yo me acuerdo de vos cuando eras chico, que eras re hincha pelota, perdón por la palabra, ¿no? que molestaba ahí en la pizzería prácticamente. Sí, le digo, me acuerdo, a todo el mundo le molestaba, así que, pero y estás acá con nosotros, bueno, y se emocionó mucho, y después lo encontré unos 15 o 20 años después, que estaba acá en Paraná destinado. Mucha emoción también, lo volví a encontrar. Pedro, yo quiero decirle a aquellos, yo estuve averiguando un poco, eso es la fortuna de tener hermanos de tu edad. Bueno, en realidad César es mayor que vos, pero me empezaban a recordar comer pizza y tomar vino en el Pingüino, en Giovanni. ¿Puede ser que llamaba Giovanni la pizzería de tu viejo? No, no eran pingüinos, eran pavas. ¿Era tipo pavas? Para cebar mate de color rojo, me acuerdo, enlosadas. Mirá. Que papá, esa idea la trajo papá de Mar del Plata, de un bodegón que había en Mar del Plata, que a él le gustaba mucho. Así que él siempre traía ideas de afuera. Y era un personaje, ¿no? Mi viejo tenía salidas muy interesantes. Ahora, lo que tiene que haber sido el momento de decir, mirá dónde estamos, en el contexto en el que estamos, y estamos hablando de La Paz, para nosotros que somos paseños y fanáticos y enfermos de La Paz. Yo me pongo en ese lugar que nos hemos emocionado por La Paz, en otro contexto, por cosas mucho más chicas. Imagínate esto. Lo tenemos justamente en nuestra querida La Paz Entre Ríos, a Juan Manuel Sabas, que te va a hacer una pregunta. Pedro Pitoto, te escucha Pedro. Dale. Pedro, ¿cómo estás? Un gusto escucharte y realmente la admiración que uno tiene por los excombatientes y por los veteranos de Malvinas, al escucharte a vos, se agranda mucho más porque ese heroísmo, ese coraje, esa entrega, en tu caso fue voluntaria, así que se aumenta aún más lo que uno siente por ustedes. Te hago una consulta, por siempre el tema, ¿viste? Que del inicio del programa, de este olvido, de esta cosa que tenemos de acordarnos, nosotros no, pero que pasa solamente en esta fecha. ¿Vos sentís que la gente en general no está todavía concientizada de lo que pasó en Malvinas? Yo creo que a partir de estos años pasados se ha ido conociendo la historia, porque anteriormente hubo un proceso que se llamó de desmalvinización, que nos nombraban como chicos de la guerra, ¿viste? Y bueno, nosotros al pisar la isla, o antes, ya nos convertíamos en hombres formalmente formados, ¿no? Y conocíamos nuestro rol de combate en la guerra, calculada a los 19 años que teníamos, y cuando subimos al avión, y yo creo que esto siempre lo charlamos entre los muchachos de las dos secciones que cruzamos, nosotros teníamos miedo y nunca pensamos en morir. Nuestro pensamiento era ganar la guerra, ¿entendés? Por eso eso nos impulsaba. Ganar la guerra para Argentina, somos gente triunfalista, herederos de héroes, ¿no es cierto? San Martín, Güemes, Belgrano, todos esos. Evidentemente hacía mucho que no teníamos una guerra, nos faltaba experiencia, y aparte los ingleses sabían que no solo tenían que vencer este pueblo, no eran los ingleses, era la OTAN en su totalidad. Claro. Y punto estratégico. Y llegamos a arrodillarlos, así, o sea que ellos sabían que no solo tenían que vencernos por las armas, tenían que vencer la voluntad del pueblo. Así que la mejor forma de hacerlo, por intermedio de los cipayos que viven acá con nosotros, tapar absolutamente todo lo que tenía que ver con la guerra, ¿viste? Y así fue que, mirá, yo me casé la primera vez en Mar del Plata, te cuento una historia cortita, y me casé más o menos en el 84, y mi mujer se enteró como a los 3 años, porque yo estábamos mirando televisión, y vos sabés que empezaron a pasar justo para esta fecha.
un combate en el que nosotros estuvimos cerca. Y resulta que me empecé a no te iba a poner mal, pero empecé a necesitar, en Mar del Plata hace bastante frío en esta época, y fue más o menos para el 14 de junio cuando terminaba la guerra. Y era un video inglés, y los tipos contaban, ¿viste? Y yo se me formaban las imágenes de cuando estuve allá con el grupo Artillería 3 de Paso de los Libres y Corrientes, que fui de abastecedor de munición el último día. Y vos sabés que necesitaba tomar frío, así que salí a la vereda así de remera como estaba, con calefacción, y no era suficiente en esa vereda, no corría aire, necesitaba más frío todavía, y me crucé a la vereda enfrente, que era una avenida, la avenida Constitución de Mar del Plata. Y esa fue mi primera reacción, y mi mujer no tenía mucho conocimiento de que yo había estado en Malvinas, porque yo me había callado todo ese tiempo, esos 5 o 6 años que había vuelto, ¿no? Y bueno, y ahí se enteró que yo había estado en la guerra. Así que mirá lo que son las cosas, ¿no? Del silenciamiento total que logró esta gente. Sí, y hemos visto en videos, en documentales y demás, muchos excombatientes que a raíz de esto que vos estás contando, sentían como vergüenza de decir que habían sido excombatientes, porque la sociedad los marcaba, no les daban laburo. Sí, ¿Vos sentiste esa vergüenza o siempre estuviste orgulloso de ser un combatiente? No, sentía la vergüenza, eso sí, me sentía mal. Realmente yo creo que se sumó más al estrés postraumático de guerra que trajimos de allá, sobre todo escuchar a la gente, ¿viste? Opinar sin tener conocimiento de gente que combatió, pero increíblemente, y nadie conoció la historia. Había un batallón de infantería marina que era del batallón 5, que tenía unos 70, 80 entrerrianos, que realmente le pegaron una paliza a los ingleses, y jamás se conoció esa historia. Y otros más, el RI-25 de General Sarmiento, que también, donde murió muchísima gente y mataron ingleses, lamentable. No quiero ponerme asesino, ¿no?, de ingleses, pero realmente los buques que se hundieron, que la Fuerza Aérea hundió, son increíbles, con aviones 30, 40 años más antiguos que los de ellos. Yo siempre digo, es fácil ser norteamericano héroe o inglés héroe, si tienen toda la ventaja. Nosotros no teníamos nada, combatíamos con nada, ¿entendés? Pedro, ¿qué tenemos que hacer nosotros con ustedes? Porque más allá de agradecerles, de abrazarlos, pero en lo cotidiano, ¿les jode que no sé, un día común que les preguntemos, que seamos curiosos, molesta eso? Enseñanos a no molestar tanto o a no pifiarla, pues yo creo que muchas veces la pifiamos, capaz que por ahí están esperando que le preguntemos y nosotros no le preguntamos por miedo, digo, ¿me entendés a lo que me refiero en el día a día? No, al contrario, vos sabés que nosotros, después de 10 años que empezaron los suicidios, en realidad es cuando la mente empieza a tomar conciencia de dónde lo estuvo. Que pasamos acá, exactamente, y entonces a partir de ahí empezaron los suicidios, 90, 92 y adelante, tal es así que hay más suicidios después de la guerra que en la guerra misma. Y por otro lado, nosotros a partir de ahí empezamos a juntarnos, que se formaron los centros de veteranos de guerra. Sí. En nuestro caso es el CECIMER, que es de soldados con criptos, los que fuimos soldados, clase 62, 63 algunos, y nos dimos cuenta, y lo dijo una psicóloga después de un tiempo, que esta cuestión de habernos juntado inconscientemente nos salvó la vida como terapia, porque empezamos a hablar con gente que teníamos confianza. Después ya empezamos a ver que dar una charla en una escuela, y te digo más, las mejores preguntas las hacen los chicos, los gurises, claro, de la escuela, claro, porque son preguntas
más crudas, ¿viste? Menos, y bueno, entonces nos dábamos cuenta de que es excelente esa situación, ¿viste? Era sanador. Era sanador. Bueno, esta era la... Excelente. Bueno, yo no me quiero adelantar, pero ¿cómo fue el regreso? Pero el regreso a La Paz, ¿cómo fue cuando volviste? ¿Cuándo volviste? La rendición fue el 14 de junio. ¿Te acordás más o menos temporalmente cuánto tiempo te llevaste hasta poder ir a La Paz y darle ese abrazo adeudado a tu vieja? Bueno, nosotros estuvimos prisioneros en un buque británico en el Canberra hasta que nos desembarcaron, no recuerdo qué día, supongo que el 19, 20 de junio, si no me equivoco. Desembarcamos después de que bajaron todos los heridos durante horas. A mí me tocó en un camarote junto con unos soldados que no habían estado conmigo en Malvinas, o sea que habían estado en Malvinas pero no eran de mi unidad, eran chaqueños, correntinos, charlábamos pero justo ese ojo de buey daba al mar, así que no te puedo decir durante cuántas horas. Claro. Después nos comentaron que bajaron durante horas heridos, que eran, había médicos argentinos también en el buque británico que colaboraban con los ingleses curando a todos los heridos, ¿no? Ingleses y argentinos. Y bueno, bajaron nuestros heridos y después bajamos nosotros. Se formó un perímetro que no dejaba entrar a los civiles a la zona del puerto y que nos querían recibir. Ellos fue la primera señal de que nos iban a como era, dejar de lado en cuanto a la historia, ¿viste? Parecía que los militares no querían presentarnos o que hablemos o lo que sea, no sé cuál fue la idea. Así que nos metieron en un galpón que estaba lleno de comida, abundaba. Ahí en Puerto Madryn se llamó el día que Puerto Madryn se quedó sin pan, porque todo el mundo donaba para que coman ustedes, nos pongamos al día, ¿viste? Y bueno, de ahí fuimos a un aeropuerto y nos tuvieron en Campo de Mayo durante algunos días, ahí recuperándonos. Me acuerdo que nos tenían a todos amontonados en una compañía, en un salón muy grande, y prácticamente no entraba nadie que no sea veterano de guerra. Los militares que no habían estado tenían miedo de entrar, porque ya nos identificábamos, nosotros éramos, claro. Nos conocíamos entre nosotros, habíamos llegado juntos, así que bueno. Y bueno, ahí nos tuvieron unos días y pudimos volver a La Paz en un colectivo de línea, en una ETA, no me acuerdo, un rápido, creo. Y bueno, y vinimos acá al cuartel, donde ahí sí pude llegar a casa y saludar a mamá. Pedro, era así como se leen los diarios, que los colectivos, cuando ustedes llegaban, los tapaban con hojas de diario para que la gente no los pueda ver. Sí, nos tapaban, es verdad. Era de esa manera. Mira, estuve buscando un poco los números, para que la gente sepa. Murieron 649 compatriotas en la Guerra de las Malvinas, casi la mitad, 323, fueron muertos en el hundimiento del crucero General Belgrano, y de las tropas inglesas murieron 255 personas. Y haciendo referencia y tocando un poco el tema mío, que es la medicina, después de la guerra murieron, se calcula, porque no se puede decir a ciencia cierta, pero alrededor de 350 o 450 personas que se suicidaron. O sea que los números son realmente terribles, dan miedo. Sí, es verdad. Tengo entendido que son más, y 632 veteranos de guerra. Hubo una trampa en ese, como somos los argentinos, ¿no? Se agregaron gente que murió en el continente. Por otro lado, también una gran avivada, y mientras pasaban las épocas políticas, que no hablamos de política porque Malvinas es una cuestión de Estado, pero sí la avivada, que se iban a calcular que nosotros a Malvinas, la tropa que estuvo comprometida en el combate,
incluido el crucero General Belgrano, éramos unos 14.000 hombres, y los beneficios de pensión y todo lo cobran más de 30.000. Así que imagínate vos la gente que encontramos que han sido reconocidos sin haberse movido del continente. Es algo terrible. Sobre los de ejército no, porque el de ejército estuvo o no estuvo directamente. Eso no son reconocidos los que estuvieron en la isla. Pero la Fuerza Aérea y la Marina agregó buques que estaban en desguace y les puso tripulación, y la Fuerza Aérea también, gente que estuvo en el continente únicamente, ¿viste? Reconocido, pero solo no sé por qué. No te puedo explicar porque no conozco la fuerza, esas fuerzas armadas, digamos. Pedro, yo antes de que vayamos cerrando, te quiero hacer extensivo 2 saludos. Me acaba de mandar mi hermano César, que te mande un abrazo muy grande. Y también me acaba de escribir que me había pasado datos y una foto, la foto que te mandé y la nota que te mandé hoy a la tarde, Belén López, que nos está escuchando en este momento. Te mando un abrazo, claro, porque familia, exactamente, también también familia tuya. Así que yo de mi parte también te quiero agradecer enormemente. Sabemos que estos días para ustedes este día particularmente es muy especial. Cuando te pregunté si podíamos hacerte una pequeña nota, uno lo pregunta con un poco de miedo porque no sabe si molesta o no. Por suerte pareciera que no, así que te quiero agradecer muchísimo que hayas tenido esta deferencia para con nosotros. Bueno, siempre un gusto, y para lo que necesiten, llamame nomás, Fabián, y bueno, y a tus acompañantes. Queda una deuda que le voy a dejar en secreto entre vos y yo, que vamos a hacerla extensiva también a los otros dos. Invite. No la voy a publicar. Ya sé por dónde viene la deuda, pero invite. Van a ser invitados. Pedro, saludos a la familia. Muchas gracias. Muchas gracias, no solamente por esta llamada, sino por todo. Prometemos seguir honrando día a día y no solamente el 2 de abril. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a todos. Un placer. Un abrazo, Pedro. Un gran abrazo. Suerte. Muchas gracias. No, de nada. Bueno. Solo estaba la mirada de un hermano. La verdad que una hermosa nota. Perdona, te deja en algún momento, te deja callado, te deja mudo. Perdón si por ahí dejamos afuera a los que no son de La Paz y nos sentimos con esa cosita de nuestro pueblo, pero hay cosas que uno no conocía de esta historia. La lucidez con la que fue contando, la entereza con la que fue contando Pedro, es decir, Fabián lo graficaba en una pregunta, es decir, que imagínense estar pescando con tus amigos y a las 2 horas, 3 horas estar, o al otro día, ponele, pero a las 2 horas, 3 horas, tenés que tomar la decisión más importante de tu vida, decir, porque dio a entender que Juancho el padre le dijo, mirá, está todo bien, si no querés ir, no vayas, y no, yo voy a ir, para meterse en ese infierno, contaba el estrés del avión, digo, bueno, una linda charla, como tantas otras. Quiero decir algo, Pedro cortó, y mañana él hace su vida y nosotros hacemos la nuestra. Pero ellos tienen esta mochila todavía, que se la van pasando, lo hablábamos hoy, se la van pasando de brazo en brazo. Creo que Pedro mismo lo contaba. Te lo graficaba de esa manera, es decir, tenés un alivio cuando llevas algo pesado en tu mano derecha, la cambiás, la derecha descansa y la zurda empieza a cansarse, etcétera, etcétera. Es una mochila que no se va a ir. Pero no te la puedes sacar nunca No, encima. jamás. Y a veces hasta lo que tiene que haber sido el momento de... A ver, Pedro se casó con una mujer y no le contó con lujo de detalle lo que había pasado, cuando supuestamente... Porque le daba vergüenza. Porque hicimos como país que les diera vergüenza. Bueno, la desmovilización fue terriblemente fuerte en la década del 80 y en la década del 90. Por eso está bueno que vayan a las escuelas, por eso está bueno que nosotros a nuestros gurises le enseñemos lo que es un veterano de guerra. Nosotros le tenemos que contar la historia, se la tenemos que contar, por más cruda que sea, a nuestros gurises, porque esto no tiene que quedarse acá. Y ojalá estamos en un país donde
no valoramos a los veteranos de guerra, no valoramos a los docentes, no valoramos al empleado de salud, ni valoramos a los de seguridad, y que son las bases, o sea, tenemos que replantearnos un montón de cuestiones, pero hermosa charla que tuvimos acá. Sí, la verdad que sí. No podíamos no hacerla, y le agradecemos a Pedro y a su familia que nos dio una mano. ¿Les parece que sigamos escuchando música? Y en un ratito venimos porque tenemos mucho más. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Estoy temiendo un rubio ahora, no sé a qué temeré después. Terror y desconfianza por los juegos, por las tranzas, por los ganas, por las panzas, por las ansias, por las rancias, cunas de poder. Cunas de poder. Si quieres escucharé a la BBC, aunque quieras que lo hagamos de noche. Y si quieres darme un beso alguna vez, es posible que me suba a tu coche. Pero no bombardees Buenos Aires. No quiero el mundo que es insano, no tengo que perder la fe. Quiero treparte, pero no pasa nada, ni siquiera puedo comer un bife y sentirme bien. Sentirme bien. Tengo hambre. Los juzgas siguen avanzando, los viejos siguen en TV. Los jefes de los chicos toman whisky con los ricos mientras los obreros hacen masa en la plaza como a que saber. Estamos haciendo ejes en este 2 de abril gracias a Pasos de Cero, soluciones en recursos humanos. Todos tenemos una pasión, esta es la nuestra, brindamos soluciones en gestión de capital humano, pero también nos dedicamos a asesorarte en cómo podés mejorar tus servicios, cómo podés adaptarte a, según tus objetivos, tu negocio o tu proyecto. Ofrecemos en Pasos de Cero reclutamiento, búsqueda y selección de personal, consultoría en gestión de servicios de salud, consultoría en gestión de recursos humanos en empresas y pymes, capacitaciones. Encontranos en calle Corrientes 526, planta baja 2. Contactanos al 343-472-0657 o en nuestras redes @Pasos de Cero. El primer paso lo damos juntos. ¿Sabías que la obesidad es una enfermedad crónica tratable? El doctor Marcelo Palma, junto a un equipo multidisciplinario, pueden cambiar tu vida mediante el tratamiento quirúrgico de la obesidad. La cirugía bariátrica, además del descenso de peso, ayuda a controlar otras patologías relacionadas, mejorando la calidad y expectativa de vida del paciente. Si sentís que es el momento de cambiar tu vida, podés solicitar un turno llamando al doctor Marcelo Palma al 0343-432-4818 o mediante WhatsApp al 343-6131-122. El consultorio está en Alem 153. Muchas gracias a ellos y obviamente a Herederos, que nos acompaña todos los martes tomando el mejor gin tonic aquí mientras hacemos ejes. Pedro Barbosa, quien pasaba por los micrófonos de ejes hace un instante nada más, hablaba del estrés postraumático, Fabián, y justamente tenemos a alguien que nos va a desasnar sobre ese tema.
El estrés postraumático no solamente, bueno, o sea, en realidad pega de forma fuerte en la cuestión psicológica, y también después al final voy a agregar un poco más que agrega desde lo biológico. Pero quisimos preguntarle a alguien que sabe, nosotros no, obviamente, y a ver qué nos contestaba. Le preguntamos en el primer audio qué nos podía contar sobre estrés postraumático y nos dijo esto. Bueno, del estrés postraumático y la guerra, lo que les puedo contar brevemente y a modo descriptivo, porque tampoco está dentro de mi especialidad, es que están vinculadas a las devastaciones emocionales causadas por las guerras, ¿no? Y los desastres naturales. Generalmente, o sea, lo que se conoce en la historia llama la atención, pero desde los papiros egipcios de Cunius, más o menos aproximadamente, esto es 1900 años antes de Cristo, ahí surge el primer documento que informó de alguna manera la respuesta de ciertos grupos humanos a eventos traumáticos, ¿no? En este caso fueron feroces inundaciones que se daban en la crecida del Nilo a lo largo del delta. También están las tragedias, bueno, de Homero, las obras de Shakespeare, novelas de Dickens y relatos históricos, donde también se describen y se detallan síntomas, conductas que están relacionados con estrés postraumáticos. La primera persona el primer autor se interesa, que habló del término de neurosis traumática fue Oppenheim, que esto fue a finales del siglo XIX, o sea que estamos lejos ya de todo el tiempo que tiene en investigación el TEPT, como se dice, trastorno de estrés postraumático. Bueno, les puedo contar brevemente algunos síntomas. Las personas que lo padecen realmente tienen un tiempo de duración largo, pero sobre todo hay que tener en cuenta, y teniendo en cuenta una fecha tan importante como hoy, que la guerra es el evento más severo y el acto de mayor violencia en gran escala para un ser humano, por supuesto generado por otros seres humanos, y que está íntimamente relacionado con el estrés postraumático, como le llamamos. La que estaba hablando era Laura Leiva, una amiga, psicóloga y bailarina de ballroom, como le gusta a ella que la presentemos. Nos contaba un poco qué era el estrés postraumático, cuándo se inicia con todo este diagnóstico. Después le preguntamos y estuvimos charlando un rato sobre qué tipo de eventos pueden causarlos a este estrés postraumático. El estrés, el evento en sí tiene que ser de un trauma importante que amenace la integridad física de la persona, ¿no? Por ejemplo, puede ser, por supuesto, como ya dijimos, la guerra, pueden ser devastaciones naturales, también puede ser una situación que se te incendie la casa y que casi morís quemado, o sea, tiene que ver con ese límite donde el sujeto codifica, digamos, algo que necesariamente y para cualquier ser humano es traumático, porque bueno, hay eventos que no son registrados por todos los seres humanos de la misma manera, pero aquello que atenta a la integridad física, todos los seres humanos reconocemos en eso un trauma y un límite. Y generalmente la persona revive los síntomas, por decir, los criterios, la persona va reviviendo o experimentando a través de recuerdo del evento, son recuerdos intrusos que entran de golpe en el campo de la conciencia de una persona, pesadillas, flashbacks, que son estos recuerdos que aparecen como tipo flashes de iluminación, disconfort ante percepciones internas o externas, por ejemplo, algo desde el término de lo corporal que la persona siente y que le recuerda al evento. Por ejemplo, en el caso de veteranos de guerra, y siempre lo mejor es hablar con ellos cuentan los ruidos de los helicópteros o un avión que va pasando en los cielos, que para nosotros puede ser un evento natural, normal, que pasa un avión, y esto les automáticamente los retrotrae a los momentos de guerra, o por ejemplo olor a nafta, películas de guerra.
y genera toda una reacción fisiológica que la persona no la puede detener. Eso es muy importante también entenderlo. En esa última respuesta, Laura ya nos estaba comentando un poco no solamente qué causa el estrés postraumático, sino algunos de los síntomas que puede ocasionar este tipo de trauma. Seguimos charlando, nos contaba un poco más de los síntomas que genera el estrés postraumático. También puede haber conductas evitativas de lugares que antes se frecuentaban, ideas, recuerdos que estén relacionados a la situación traumática de la guerra. Desapego afectivo o la hipervigilancia, esto de estar todo el tiempo en alerta, sintiendo que algo tremendo y peligroso va a pasar. También puede aparecer irritabilidad. Bueno, hay muchos también formas que afectan cognitivamente a la persona, en la atención, en la memoria. También respuestas exageradas de quedarse paralizado o congelado. También puede ser de una manera motriz, ¿no? Ante determinados estímulos que parecen normales y para la persona, por supuesto, que está padeciendo el estrés postraumático, es algo habitual. Uno cuando escucha a Laura y va comentando un poco los síntomas, también recuerda recién cuando estuvimos hablando con Pedro, Claro. Cómo Pedro describe ese momento con su esposa estando en Mar del Plata, que ve una imagen, ve un comentario y necesita ya salir afuera, Necesito tomar tener- aire. sentir frío. Claro. Dijo sentir frío. Bueno. Y en la vereda donde estaba, de su casa, No era suficiente. no estaba tan fresco, se tuvo que cruzar de vereda y ahí corría en Avenida Constitución. Y ahí corría un poco más de aire, necesitaba sentir frío. El cuerpo le pidió sentir lo mismo que aquella vez. Es complejo, Sí. es muy complejo. Y algo sin que duda. me llamó la atención y se responde ahora en el próximo audio es Ajá. cuando Pedro relata esto muchos años después. Claro. Justamente a Laura le preguntamos cuánto tiempo después pueden llegar a comenzar estos síntomas. Esto puede comenzar a los meses, al año, o bien, y pueden ser intervalos, y durar, por supuesto, sin tratamiento, y ir en aumento, ir creciendo e imposibilitarle una vida cotidiana a la persona. Eso también es muy importante porque este tipo de trastornos, podemos decir que lo más significativo tiene que ver con que le va a imposibilitar y lo va a limitar en una vida normal, de disfrute, de placer, y acá es donde empieza a ser un evento que nuevamente trae todo el estrés y el trauma y lo actualiza y lo hace presente todo el tiempo. Así en estos 4 audios Laura nos describe cómo primeros qué es el estrés postraumático, cuáles son las causas y cuáles son los síntomas. Los tratamientos son psicológicos y farmacológicos, obviamente en manos de personas que sepan hacerlo, pero yo desde el punto de vista médico, desde lo orgánico, hay que agregar que el estrés postraumático no solamente trae obviamente problemas psicológicos. Se saben, en Argentina no se han hecho muchos estudios, se han hecho estudios muy muy pequeños, en pocos lugares, no en toda la Argentina, principalmente en Buenos Aires, pero si uno extrapola los estudios de, por ejemplo, en Estados Unidos, los yanquis tienen mucha experiencia. Claro, viven de guerra. Viven en guerra. De guerra en guerra. Exactamente. Entonces sabemos que el estrés postraumático trae una mayor incidencia de mortalidad cardiovascular, porque tiene mayor incidencia de diabetes, de enfermedad del colesterol, de dislipemia. Estos pacientes son hipertensos. Así que no solamente afecta desde lo psicológico, sino también desde lo orgánico. Un problema gigantesco que tienen que enfrentar todas las personas que sufrieron esto. Qué importante fue juntarse. Terrible. Qué importante fue hablar. Increíble. Compartir el mismo código. Ahí empezaron a organizarse, decir, che, hagamos centros. Y lo que tienen que haber sido esas charlas sin nadie que no haya estado en las islas o en la contienda o cerca compartiendo los mismos códigos. No se juntan solo el 2 de abril en esos centros. Y lo importante que fue para ellos, che, a mí me está pasando esto con mi familia, a mí me está pasando esto con las pesadillas, a mí me está pasando esto. Qué importante fue unirse, sin dudas. Vos fíjate que los excombatientes
muchos de ellos, obviamente no todos, hablaban en esos grupos, empezaron a abrirse en esos Claro. grupos, empezaron a contar sus secretos, sus miedos en esos grupos y no lo hicieron con la familia. Ujú. Eso se ve en muchísimos documentales. Hay un documental que lo pueden encontrar en YouTube, Malvineras, que habla a las esposas de los excombatientes, que es muy interesante y justamente hacen referencia a esto que estamos hablando. Está buenísimo, y está buenísimo la recomendación. ¿A quién escuchábamos el nombre de la psicóloga que nos besas, ¿no? Laura Leiva. Muy Laura bueno. Leiva. La nombré, es psicóloga y bailarina de ballroom. Que ya había estado con nosotros, sí señor. Va a ser columnista, ya le dijimos. Está está por contratada. poner el cachet. Está contratada. Música, y vamos a hablar con alguien que hace poquito estuvo en las islas y nos va a contar cómo es estar en las islas hoy, y después vamos a meternos con el deporte si nos queda tiempo, porque lo que viene también tiene que ver con el turismo y tiene que ver con la visita a un lugar que algunos podrán decir que son las Islas Falkland, otros podrán decir que no es nuestro, pero es un lugar sagrado para nosotros como lo son las Islas Malvinas. Estamos haciendo ejes hoy, no había otra, Malvinas. Vamos a escuchar un poco de música. Alguien siempre comprometido con todas las causas que tengan que ver con la argentinidad. León Gieco. Vamos a escuchar un poco de música también que hace referencia a las guerras de Malvinas. Estoy aquí sentado bajo del pequeño sol, el que nos vio águila y también gorrión. ¿Qué hacer con el silencio cuando la cabeza estalla? ¿Cómo parar la impotencia de no poder hacer nada? Porque querer matar a tus hijos es para que duela años la sangre. Ayer por no querer a la patria y ahora por quererla demasiado. Viejas más genocidas, mal presagio para la vida. Llena de sombras y con el sol en sufrimiento. Bueno, León siempre está, sin dudas. Juan Manuel, nos metemos en la parte turística de la cuestión, si se puede, porque nos pareció interesante. La Paz va a seguir atravesando el programa, porque nos vamos a meter un poquito en cómo es ir a las islas hoy. Sí, Conrado, mira, de lo que preparé de turismo, creo que el padre lo cuenta en uno de los audios, qué se necesita para ir, pero básicamente lo importante saber es que no necesitas visa. Ajá. Solamente con el pasaporte ya podés ingresar. Por supuesto, con un vuelo y con un alojamiento ya contratado con anterioridad, porque no te dejan entrar si no tenés esas reservas hechas. ¿Sin autorización, Lo que tiene que Topo? saber el visitante es que estadía mínima es una semana, porque los vuelos son los sábados. Hay los vuelos que salen desde Punta Arenas, en Chile, son los sábados. Y va y vuelve, no te alcanza en el día para hacer ninguna de las visitas. Entonces sí o sí la estadía es de una semana en las islas. La temporada alta que podamos... que nosotros sabemos que existe en Malvinas,
los meses de mayor ocupación y los meses más caros para contratar son enero y febrero. Ahí los costos varían entre 23 y 62 dólares la habitación. Y tienen mucha actividad con los cruceros que van a la Antártida, que es de octubre a abril. Básicamente las actividades son de avistaje de naturaleza, avistaje de aves, de lobos marinos, leones marinos, de focas. Hay un par de lugares que son muy interesantes. Uno de ellos es la isla de los leones marinos, que es un sitio Ramsar, que son estos sitios que protegen a nivel mundial los humedales y las zonas con esas características de agua. Y la temporada baja, mayo, es el mes más barato para ir, si alguien está pensando, entre 19 y 50 dólares la habitación. ¿La temperatura? No, temperatura en enero y febrero llega a 14 grados durante el día. O sea, más o menos agradable, fresquito. Más o menos agradable. Como de los Rivadavia, el mismo viento, etcétera, etcétera. El tema es a la noche. Hablamos con el padre Sergio Jacob, que a propósito hoy está cumpliendo años. Y el padre, junto a otros paseños, fue a las islas, entre otras cosas, a llevar una imagen de la Virgen de la Paz y dejarla en el cementerio de Darwin. Y él nos cuenta detalles del viaje en general. Lo tenemos, obviamente está festejando su cumpleaños, no lo vamos a tener en vivo, pero sí nos dejó un audio para contar detalles de aquel viaje tan significativo para él a Malvinas. Escuchamos la primera parte, dale. Hola Conrado, un saludo para todo tu equipo, al programa. Soy el padre Sergio Jacob, fui a Malvinas el año pasado, en octubre, y la verdad que fue una experiencia muy fuerte, muy fuerte. Bueno, yo soy nacido el 2 de abril y siempre en mi vida fue como una fecha muy fuerte, digamos, más allá de mi aniversario de nacimiento, el inicio de la gesta de Malvinas, y siempre me movilizó y me sensibilizó mucho en ese sentido. Y era como un viaje a realizar, digamos, ¿no? Como una visita a realizar. Y bueno, a raíz de Carlos Mendiondo, que había ido en el 2015, si mal no recuerdo, él después me transmitió ese interés, qué sé yo. Y lo empezamos a materializar por la época antes de la pandemia, pero como una visita pastoral, digamos, ¿no? Como una cuestión de católicos tratando de acercar las diferencias militares o políticas, ¿no? Y eso fue lo que más me quedó como recuerdo, digamos, ¿no? Como mensaje. Que quisimos ir, interactuar con el sacerdote de allá, con el párroco de allá, con la parroquia de allá, desde la parroquia de La Paz, Entre Ríos, y lo pudimos hacer. La verdad que nos acercamos mucho más desde lo religioso que desde lo político y lo diplomático. Eso fue lo más lindo que me quedó como recuerdo, de que se pueden hacer cosas y que no hay que esperar que las autoridades, por decirlo de alguna manera, se movilicen de esa manera, sino que hay muchas otras formas de poder acercarnos. Bien, una de las actividades era ir al cementerio, ¿sí? El cementerio que todos conocemos por fotos, por imágenes, el cementerio de Darwin y el cementerio donde están la gran mayoría de los cuerpos de nuestros soldados, de nuestros héroes allí. Muchos de ellos tal vez sin identificación. Exactamente, lamentablemente aún. Y le preguntaba qué se sentía, y me parece que está buena la pintura que nos hace el padre Sergio Jacob, a quien escuchamos justamente qué sentía o qué sintió cuando visitó ese icónico cementerio. Bueno, el encuentro con el cementerio argentino, por supuesto que fue muy, muy fuerte, se ve desde lejos, o sea que ya el corazón se empieza a acelerar. Ni bien haces la última curva de la última lomada que te vas acercando, hay un cartel bastante despintado que te anuncia que está llegando al cementerio, pero el cementerio de Darwin, o sea que el cementerio está ahí y ahí cerquita está Darwin, donde hubo enfrentamientos con los ingleses,
Y bueno, por supuesto que tengo un recuerdo muy vivo, muy claro. Me vuelvo a emocionar en este momento de haber hecho la oración, de haber llevado rosarios que nos pidieron expresamente en algunas tumbas. Colocamos en los conocidos de La Paz una estampa de la Virgen de la Paz también, en esas personas, no en todos, pues es un pedido especial. Y bueno, la misión estuvo cumplida. Y estar ahí al pie de la tumba del soldado desconocido también fue muchas personas que todavía no se encontraron sus restos y las familias todavía no tienen un lugar donde ir a dejar su recuerdo, sus lágrimas o su memoria, ¿no? Su recuerdo de su ser querido. Eso es muy fuerte, muy fuerte. La última parte, y quizás un poco menos emotiva, tiene que ver con la parte turística de lo que hablábamos con Juan Manuel Sabas hace un ratito, nada más, y tiene que ver con qué recomendaciones le da a un turista el padre Sergio Jacob, a quien escuchamos, para el que quiera. Yo creo que varios de los que estamos escuchando, pues nosotros lo hacemos y lo escuchamos y lo disfrutamos a ejes, nos pica el bichito de por qué no alguna vez pegarnos una vuelta por Malvinas. Ojalá pronto no necesitemos pasaporte, que podamos entrar con el DNI, para eso significaría que volvieron a ser nuestras para el resto del mundo. Nosotros sentimos que son nuestras siempre, independientemente de cualquier papel o cualquier proclamación. El padre Sergio Jacob dando indicaciones o recomendaciones de cómo manejarse como turista para llegar a las Islas Malvinas. Bueno, con respecto a una visita turística, cosa que yo tampoco sabía antes, pero que hay que decirlo y explicarlo mucho más, es que hay muchas formas de ir a Malvinas y no hay ningún tipo de dificultad política ni de visa para ir. O sea, vos tenés que tener sí, pasaporte porque vas a otro país, por supuesto, que no es el Mercosur. Tener mucho cuidado de no exteriorizar ningún tipo de pertenencia argentina, por supuesto, para turismo, pero después ahí podés ir en avión, en colectivo hasta Río Gallegos, volar, obviamente, hasta las islas, vía LAN Chile, porque no podés entrar con bandera argentina, ningún avión, ningún barco puede entrar con bandera argentina a las islas, que ese es el problema diplomático que hay. Pero después hay aviones de bandera chilena, cruceros de bandera no argentina, digamos, que salen de Montevideo, que salen de Buenos Aires, que salen de Punta Arenas, que salen de Valparaíso. Después hay cruceros rápidos desde Ushuaia, desde Río Gallegos. Hay muchas formas para ir a visitar las islas. Y de paso se puede hacer un crucero por Antártida, por las islas Cabo de Hornos, Orcadas. Hay cruceros grandes y cruceros chicos. O sea que turísticamente está muy explotado lo que es el turismo con las islas y la zona del Atlántico Sur. Que hay páginas, bueno, obviamente hay páginas que son recomendables y los servicios son muy buenos porque son de nivel internacional. Así que hay muchas formas para ir. Y por supuesto que es una experiencia única y los detalles de tránsito, de abrigo, qué sé yo, de compartir ahí. El pueblito es muy chico, o sea que te lo conoces, te lo caminas en 2 o 3 días, lo conoces entero. La gente es muy amable, te saludan al segundo día, ya sos parte de uno más. Se dan cuenta quién llegó en el avión, quién llegó en el colectivo, porque va dejando uno por uno en los domicilios donde uno declaró con anterioridad. Te buscan del aeropuerto, te llevan hasta tu casa. Hay un ómnibus con ese servicio. Está muy aceitado, digamos, por alguna manera decirlo, el servicio turístico. Y después, bueno, tenés para contratar. Podés ir a ver pingüineras, ir a ver focas, lobos marinos, avistaje de fauna, de flora en la isla, o salir y dar una vuelta en barco también, que hay para contratar. Lo mismo, ahí está muy bueno en los caminos, si bien son de ripio grueso en la isla, podés alquilar también un vehículo o contratar un tráfico que te llevan por toda la isla los caminos que están habilitados. Bien, muy gráfico
Absolutamente todo, una muy buena reseña, le agradecemos al padre Sergio Jacob. No me quiero ir sin contar algo del deporte, y tiene que ver con que el 2 de abril, desembarco de las tropas, comienza la guerra, el 14 de junio la rendición, el 13 de junio Argentina debutó en el Mundial 82. Perdió 1-0 con Bélgica y eran los campeones del 78 más Ramón Díaz y Maradona, que venían de ser campeones juveniles en el 79. Era un Dream Team, era un equipazo. Bueno, no fue bien. Se arrepintieron aquellos protagonistas después de no reflejar. La FIFA no te permite hacer cuestiones o exclamaciones políticas, etcétera, etcétera. Pero no sé si va a entrar todo el segmento que tenemos, es largo, pero métanse en YouTube y busquen La Clase 62, un documental hecho por Teis Sport. Nosotros tenemos un segmento para compartir con ustedes. Varios jugadores de fútbol y exjugadores de fútbol participaron en las islas y participaron de este documental, y queremos escuchar un par de minutos nada más. Lo vamos a tener que cortar porque nos quedamos sin tiempo, pero en primera persona cómo fue el combate contado por jugadores de fútbol. Algunos jugaban en los clubes, se fueron a las islas y volvieron a seguir jugando. ¿Cómo fue el combate? Escúchanlo. En cada bombardeo lo único que te quedaba era sentarte, prender un cigarrillo y esperar que la bomba no te caiga ahí. Porque era eso, vos estás sentado de gente que te está bombardeando desde una distancia en la cual vos no tenías cómo responder. Y bueno, ese era un momento difícil, ¿no? Que decís, bueno, donde te toque, donde elijan. Nosotros no teníamos radio, no teníamos visor de noche, no teníamos francotiradores, no teníamos logística de artillería. Tengo las imágenes de haber ido a rescatar compañeros que quedaron sepultados por haberles caído una bomba muy próxima a la posición, y que por suerte, cuando ya estábamos a punto, porque no los encontrábamos, estábamos a punto de retirarnos, alguien escuchó una voz y eso nos permitió que los pudiéramos rescatar. Uno muchas veces, cuando está en una situación límite, puede llegar a decir o pensar o hacer cosas que en otro momento no lo harías ni lo dirías. Pero yo en ese momento decía, lo hablaba con Beto, con mi compañero Pozo, y decía, a mí se me va, si yo con una pierna menos no vuelvo. Yo no quiero volver. Yo no sé si quiero volver sano para jugar al fútbol, sino que no quiero volver. Una locura, ¿no? Que decía, si a mí me toca una bala en alguna parte del cuerpo, me pegaba un tiro. Y es mentira, hubiese hecho lo imposible para seguir viviendo. La misma situación te hace hacer cosas que vos tampoco pensabas que ibas a hacer. O sea, tener un arma, montar un cañón, prepararte para salir si tenés que matar a alguien. Y lamentablemente te encontrás en un cuadro que si te miraras a un espejo en ese momento decís quién sos, porque realmente no te conoces, las cosas que pensás, las cosas que podés llegar a hacer. Y todo eso es un aprendizaje que es el día de hoy, que te seguís preguntando cómo hiciste, de qué forma saliste y si salí. El 14 de junio nos dan la orden de repliegue, habíamos combatido de las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana, sin parar. Y yo cuando me dan la orden de repliegue me quedaban 3 proyectiles de mortero, ya no teníamos más munición. Nos dan la repliegue porque ya los ingleses habían pasado a la primera línea. Entonces nos dan la orden de repliegue, nos apostamos, nos hacen apostar el cuerpo a tierra con el faro y sable de bayoneta encastrada. Y como nosotros nos habíamos apostado atrás de una loma, ya si lo veíamos ya a 50 metros, no lo veíamos que venía. Y habremos estado apostados 10-15 minutos de la cuerpo a tierra y ahí, viste, la cabeza explota. Decís, a donde se asome uno y hay que darle o me va a dar y cómo va a ser el enfrentamiento, viste. Encima cuando vos te dicen el catá sale el bayoneta es porque puede haber cuerpo a cuerpo. Nos cruzamos con regimientos que venían abatidos, viste, mal. Y en uno de esos regimientos era el regimiento 6 que volvía Javier Dólar. Y vos sabés que se cruzaban los muchachos. Y vos decías, ¿a qué se cruza? Y nos abrazaban y lloraban y nos daban los cargadores, las balas, las municiones. Porque claro,
ellos sabían dónde nosotros estábamos yendo, nosotros no. Llegamos arriba. Bueno, quiero cerrar con esto. De cada 10 estadios donde hay un partido de fútbol, por sobre todas las cosas profesionales en la Argentina, estoy seguro que en 9 de algún club hay una bandera con la silueta de las Islas Malvinas. Siempre. Y perdóname, Fabián, en el 2022, cuando salimos campeones, hubo muchos padres que aprovechamos el de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré Totalmente. para seguir hablando y potenciar la charla con nuestros gurises, chicos o grandes, sobre estos héroes. Me quedó muy marcado un par de palabras que dijo el cura Jacob. En algún momento dice que se emociona frente a la tumba del soldado desconocido. Y hacía referencia a las madres que no tenían dónde llorar. Hace pocos días atrás, fue el 24 de marzo, obviamente nosotros no salimos en ese momento al aire, pero cada uno recordó una fecha tan importante para nosotros, y al instante me vino a la memoria y a la cabeza los desaparecidos. Estos desaparecidos que, como los chicos de la Guerra de Malvinas, los padres, las madres, no tienen en dónde llorarlos. Están desaparecidos, no están vivos, no están muertos, no sabemos dónde están. Así que la verdad que un programa muy emotivo, personalmente me tocó fibras muy íntimas, así que la verdad contento de haber hecho un programa como esto. Topo. Sí, la verdad un programa muy lindo y por suerte con muchos mensajes que llegan de gente que lo está escuchando acá en La Paz y muchos mensajes de aliento y felicitaciones por cómo lo encaramos y lo emotivo que estuvo la charla con Pedro. Bueno, los instamos a todos aquellos que nos están escuchando ahora en vivo y que nos van a escuchar después, sea cuando sea, a darles un abrazo, agradecerles. A mí me pasó de estar con mi gurí en el puerto de La Paz. Qué manera de nombrar La Paz hoy, ¿no? Sí, hoy sí. Y estaba Cristino Ferreira, amigo con el que se encontró Pedro y fue Pocho, fue Vicentino a darle un abrazo y a decirle gracias. Él entendía porque siempre estamos hablando del tema, pero los invitamos a que pongamos en nuestras redes un 14 de octubre, un 8 de agosto, que son nuestras. ¿Sí? Totalmente. En diciembre, en mayo, y que no esperemos al 2 de abril. Por ahí esa podría ser la consigna para cerrar. Si alguien se preguntará de qué va a tratar el programa que viene, la metodología impuesta por la producción, con mucho consenso, van a tener que escucharnos a las 10 de la noche el martes que viene. Pero me parece que hoy no encuentro la palabra, iba a decir sanamos un poquito el alma. Yo creo que estas cosas no se sanan, pero por lo menos nos abrazamos en el dolor. Mira, a mí me dejan también picando las palabras que Laura Leiva, la columnista del programa, ya lo aceptó. Ya está aceptado aparte por ella, que el espacio que nosotros hoy dimos a Pedro y a cualquier otro que quisiera haber participado, el espacio se lo hubiésemos dado, ya ayuda a sanar. Eso me parece importantísimo. Pero sí quiero decir también que el próximo programa no vamos a nombrar el tema, pero es bastante particular. Bien. Y no lo vas a escuchar en cualquier lado. Bien, perfecto. Chiquitita, la dejó nuestro operador. Hoy lo acobardamos con un montón de cosas. Y se portó. Fue perfecto, así que le agradecemos a otro que tiene sangre de La Paz, a Nazareno Casís, y nos vamos. Juan Manuel, un abrazo hasta el martes que viene. Te espero el martes próximo, Topo. Sí, un abrazo grande y la satisfacción de poder escuchar a los testimonios como Pedro y no solo ir a leerlos en libros de historia, Claro. lo que pasó en ese momento. Sí. Fabián, nos encontramos el martes que viene. Hasta el martes que viene. Hablando de libros de historia, nosotros hoy en nuestros libros de historia repasamos lo que hicieron aquellos próceres hace 150 a 200 años. Ojalá que nuestros tataranietos en los libros de historia dentro de 200 años hablen de estos próceres, porque no son héroes, han sido próceres. Esto fue Ejes, hablando de Malvinas.
un trueno azul, brillo en el cielo, el exocet. Hasta acá llegamos. Los esperamos el próximo martes a las 22 para seguir haciendo radio en Ejes por la 89.3. Entre los perros fuimos gloriosos, los pichis ciegos. Hay que matar al enemigo. Nos faltan armas, nos falta abrigo, la libertad por la que fuimos, hoy nadie nos ama, no hay más amigos. Cuando volví, Rosita Pasos me cobijó entre sus brazos, me enamoré en un segundo. Ella intentó cambiar mi mundo, lo que su amor no conocía es que la guerra nos asesina. No siento amor, no siento nada. Quiero dormir en una cama, que no me hablen, que no me expliquen, que no me miren, no me supliquen. Te quiero mucho, Rosita Pasos. Te juro que no es con vos. Soy un soldado